Daniel Hidalgo, escritor varias veces premiado, nacido y criado en Valparaíso, trabajó hasta hace poco como profesor de lenguaje y literatura. También es músico, estuvo al frente de Matilde Calavera, una banda de electrocumbia o tecno tropical. A fines de 2018 publicó Fanfiction, un volumen de cuentos que recoge mucho de todas esas experiencias, no en un sentido autobiográfico, sino más bien como la de un observador de primera fila. Fanfiction, que fue publicado por editorial Estudiando Mudo, es su cuarto libro, 2 de ellos novelas, 2 de cuentos. Y está escrito al estilo de las fans de una estrella de rock o de una novela gótica o un superhéroe. Esta entrevista debió ser con música. En The Fin del Mundo con Marco Antonio La Parra y María José Navia, Daniel Hidalgo. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Les voy a contar algo. Tiene que ver con mi declaración anterior en la que aseguré que Marvel paga a los críticos para obtener buenas puntuaciones en esos sitios que califican las películas según las distintas opiniones, con el fin de conseguir más audiencia motivada por esa supuesta buena recepción. Sé que parece una declaración superficial, tonta, simplona y sobre todo polémica, pero como la mayoría de las cosas que escribo por acá, tiene un trasfondo un poco más complejo que inicia siempre en otra parte y que de seguro terminará en otro lugar. Obviamente he estado lo más atento que he podido a las repercusiones que esto ha generado. Digo, lo más atento que he podido. Porque a diferencia de lo que muchos de ustedes piensan, yo no vivo acá en esta pantalla. Si viviera acá, sería un virus, un código hecho de puntos, una suma de datos que al interactuar unos con otros en un orden específico, solo simularían inteligencia, precisamente carecerían de vida, que es en lo que he estado viviendo mi vida. Entonces, entre que me levanté a las 9 de la mañana y fui a comprar pan para el desayuno hasta ahora, que ya está oscuro y puedo sentarme a revisar y reflexionar sobre las reacciones que ha generado mi declaración, han pasado otras cosas, lejos de este aparato en el que escribo, que me han mantenido más pendiente. Sé que me entenderán. Sí, esto debe haber partido con música, con un superhéroe que atraviesa y salta, y la mesa por todas partes, digamos. Con Stan Lee haciendo un cameo. Claro, o sea, esto es tremendo como abres en alerta de spoiler. Es un mundo, ¿no? Y el personaje, claro, vamos a hacer spoiler. Esto es un libro muy entretenido. Sí. Eso no es un spoiler. Pero qué bonita lectura. Yo la voz la tengo arruinada tanto por las clases como por el cigarrillo. Así que envidiable escuchar una buena declamación. Es cierto, ¿no? Está bueno. Pero como dice, me hizo tanta gracia leer esto porque, claro, a mí me mandan muchas cosas. Efectivamente. Yo lo leí y me imaginaba a ti que te llegan todo el merchandising de las películas de superhéroes y escribir sobre las películas. Y me dice, todos con camisetas de... Sí. Y me dice, pijama de Wonder Woman. Claro, pijama, qué sé yo, de Netflix. Sí. Es muy divertido. Ahora, todos los cuentos. Decimos que tenía que ser con música porque, como decía yo, tú estuviste al frente de una banda de música. Pero eso tendría que ser con música de película, ¿no? Como... Este con música de película. Danny Elfman, Williams. Sí, pero después tenías Las Chicas Punk. Sí, hoy muy bueno ese cuento. Bueno, todos los cuentos en realidad son... Los Ramones, no sé cómo Los es. de Ramón. Sí. Se nota tu tema musical y cine porque citas mucho y citas bien, por decirlo. Describes también momentos de las bandas y qué sé yo. Sí, soy un músico frustrado en el sentido como de trabajar en la música. Sí, desde muy niño me dediqué a tener bandas desde los 12, 13 años. Bandas primero muy punk, muy rock. Y terminé en la cumbia tratando de buscar alguna solvencia económica y no me funcionó tampoco. Y se puso justo en un momento del auge de la cumbia chilena y todo, pero no hubo caso. ¿Y escribías las canciones tú? Sí, hacía todo. Yo era un dictador dentro de esa banda, de todas las bandas que tuve. Pero aprendí a hacer canciones. Entonces eso yo creo que me ayudó después a hacer el paso a la narrativa
Un buen punto, sí, no claro. lo había pensado. Y, Sí. y de hecho también al periodismo. Yo trabajé mucho tiempo también entrevistando a músicos, haciendo críticas de discos, y también viene un poco de esta frustración del escenario, ¿no? De la carencia de escenario, pero que la cubrí desde de otras tribunas, ¿no? Es que de pronto es eso. A nosotros los críticos de cine dicen, oye, ¿te gustaría hacer películas? No, estoy como aquí comentando que nervio hacer una película, que complicado. Leía, por ejemplo, a propósito de House of Cards, que se estrena ahora, una de las cosas que decía Robin Wright para continuar, bueno, no solamente que teníamos que seguir por los seguidores, sino que porque se quedarían 22.000 personas. Dije, perdón, 22.000 personas trabajan en eso, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, ¿cómo comandas eso? En la música, si tú te pones, claro, tienes un grupo, pero si te agrandas, eso también crece. Sí, Si te dedicas profesionalmente, es una pequeña empresa. Me imagino que los libros también, aunque en una escala menor, ¿no? Pero por último, tú el libro lo escribes y ya te entiendes con una editorial y ellos ven lo demás. Te fijas, en este caso, Estruendo Mudo, hay que decirlo. Es interesante que te haya tomado Estruendo Mudo, ¿no? Que es una editorial que está haciendo un trabajo súper atractivo. Y que rescató primero las canciones punk. Sí. ¿Cierto? ¿Partiste con eso? Sí, con ellos. me engrupieron con eso, que querían reeditarme en Perú y Chile, que son es una editorial binacional, ¿no? Sí, Tiene sí. una historia importante en Perú, Así es. a través de su editor, el Álvaro Lazo, y luego tiene esta réplica en Chile. Y claro, me ofrecieron esa oportunidad de poder probar el texto en otro país, que yo la había logrado a través como de internet muy específicamente, pero estar en circulación y en las cadenas de librería allá en Perú, ir a presentarlo a la Feria de Lima, fue una experiencia así total, ¿no? ¿Y fue distinta la lectura del público peruano? ¿Se fijaban en cosas distintas? Yo lo que más he tenido como acceso es a la gente de Lima, y Lima se parece un poco a Valparaíso, ¿no? Te parece también a Santiago, curiosamente, pero tiene estos cerros alrededor, Claro. tiene el mar, ¿no? Entonces Sí, encontraban dinámicas súper parecidas. También el punk es a pesar de que los peruanos no le dicen punk, le dicen el movimiento subte, ¿no? Por el rock subterráneo, ¿no? Ya. El punk es parte junto con el metal, el thrash y otras series O sea, de lo engloban en unas... los peruanos todos lo localizan, ¿no? Lo enfocan desde su perspectiva, que es maravilloso. Mira. Entonces, sí, he tenido hartos lectores, me escriben todas las semanas algo por Facebook, entonces ha sido súper entretenido. Ahora, claro, lo que les decía que Estruendo después me dice, ya, ahora que sacamos el libro, te reeditamos tu primer libro, Algo nuevo. tiremos algo nuevo. Y yo, en realidad, si me dicen, chalupa. Bien, o sea, no es que te dio así como... ¡oh, qué ¿Pero este susto! libro ya No, existía o lo Sí. escribiste especialmente para...? Sí, es raro, se parece un poco a la música, ¿no? Uno ve los primeros discos de las bandas y siempre, no sé, una banda tiene toda su vida para componer el primer disco, ¿no? Y en cambio el segundo ya tiene un año, ¿no? Y por Claro. contratos tiene que apurarse, el tercero en un par de meses. Y esto se parece un poco. Yo, claro, el primer libro me habré tomado mis 5 o 6 años para escribirlo. El de cuento. ¿Ese fue el primero? Sí, ahí hay una cosa media rara que se ha provocado con la biografía de escritor, ¿no? Que yo lo primero que saqué fue un fanzine, ¿no? Que era Barrio Miseria 221. ¿sí? Claro. Y eso después lo mandé a un concurso de cuento acá a Santiago. Y ese concurso consistía en la publicación del libro en formato cartonera, que es esta idea de libros de cartón, ¿no? Idea de Argentina, de Washington Cucurto, que se extendió ya por todo el Eloísa mundo, Cartonera. ¿no? Eloísa Cartonera. Pero la Animita Cartonera se llama la de versión ella, de acá de Santiago. Y ganó y salió eso, pero es un cuento en el fondo, pero un cuento de 50 páginas, ¿no? Sí, Entonces ya. salió como una pequeña novela, ¿no? Una Novela, sí. novela, ¿no? Claro. Y una novelita. Y claro, y después eso, cuando saco el libro de cuentos, lo corté un poco más, le saqué un montón de cosas que estaban ahí como para que pareciera más cuento, ¿no? No tuviera tanta distancia con el resto de la extensión de los otros cuentos, entonces aparece también como cuento. Entonces ese está en el Canciones Punk, que ese, sí, lo empecé a escribir, digamos, a los 18, 19 años, lo publiqué a los 25. Ahora claro, tenía muchas historias dando vueltas, desarrollé un método de trabajo que básicamente, si se me ocurre una idea, escribirla, aunque es algo horrible, escribirla, que quede ahí, y por último después Y las vas la puliendo. recojo, y claro, y tenía muchas historias, como 20 historias así, en distintos archivos de Word que se me iban extraviando entre que perdía computadores, que borraba correos, ¿no? Entonces las que pude recuperar, y seleccioné las que podían estar en cierta sintonía, ¿no? Y ese trabajo fue... yo, como trabajaba de profe, mis tiempos de escritura eran vacaciones, entonces era enero y febrero, Y julio, o un rato septiembre, 2 no sé. semanas Claro. en julio, cuando hayan tomas o paros. Claro. Entonces,
yo dejé de trabajar de profe hace 2 años. Y yo dije, ya, ahora voy a tener todo el año para escribir, y mi mente ahí conductista, no pude escribir hasta enero y febrero, y no estuve 2 meses. Qué gracioso. Por esos 2 meses salió este libro. 2 meses, Sí, wow. 2 meses de escritura. Pero con ideas previas, ¿no? Y muy trabajada, ya sabía dónde. Que es un muy interesante consejo para muchos escritores. Sí, Novel, anotar digamos, todo, que empiezan anotar todo. y queman o destruyen materiales, digamos. Que Es no, yo no hay que tomé hacerlo nunca. unos talleres de composición musical que se llama Escuelas de Rock, ¿no? Que es un proyecto bien emblemático. Sí. Y lo tomé en Valparaíso, y un gran profe de literatura, a pesar de que hacía clase de composición, fue el Florcita Motúa. Ya, mira Y tú. él me dio esa idea porque él decía que había que andar siempre con la grabadora. Si se te ocurre cualquier sonoridad en la micro, en la calle, grabarla inmediatamente y tenerla ahí. Si por último después no te gusta, espera que pase un tiempo y retómala. Y yo hice lo mismo que con los textos. Un tremendo autor, el Florcita Sí, Motúa. Yo no, le y seguí toda su brillante como carrera. profe, además que él escribió, el tipo de canciones que escribió en un momento era totalmente a contracorriente, era fascinante. Además que él se metía igual en el Festival de Viña, no digo por la forma estrafalaria de vestirse, sino que las canciones que escribe, o sea, a mí me encantan hasta el día de hoy. Sí. Claro, y Es un artista. Es un artista. Claro. Es un artista. Ya está ahí ahora de diputado, ¿no? Sí, Sí, claro. Está, Haciendo- Cosas que pasan Sí. en la vida. digamos. Los destinos de las Ya te personas. veríamos diputado. en una de esas. ¿Cómo se No sabes, nunca sabes. Hay declaraciones tuyas que son ahí polémicas en algunas entrevistas. A veces ¿no? no tomo café y justo me entrevistan después de esa. Cuando hablas, por ejemplo, de la generación con que te toca coincidir, porque ha habido, claro. ha habido desde los 90 para adelante un aumento exponencial de autores, digamos, con autores que ya están consolidados, otros que te rodean a tu generación. ¿Cómo lo ves ese panorama, digamos? Yo bien, en general me gusta la diversidad, digamos, de creadores, de escritores, de artistas de toda índole, porque es la única forma en que podamos seguir avanzando, digamos, como culturalmente como país. Entonces, mientras más voces haya, yo creo que es lo mejor. No sé si podría insertar algo polémico ahí, porque Sí. con eso no veo nada de malo. Ahora, a mí me tocó también, yo aparecí el 2010, el primer libro, ese Cartonera fue el 2007, pero el libro de cuentos ya en librerías y con entrevistas y las críticas en los diarios y todo eso, fue el 2011. ¿no? Sí. Y, Año señero, digamos. y fue un momento, igual era un momento extraño, uno de pronto es como que se olvida, porque me acuerdo que se habían cerrado todas las editoriales, no había editoriales que publicaran autores chilenos, todo venía de afuera, venía de afuera, habían aparecido un poco antes, 2000 quizás 5 puede ser, Bizama, Zambra, La Nona venía un poco antes también, Claro. pero después de eso hay un vacío entre esos años, ¿no? Hasta el año 2011, que es cuando aparecen las editoriales independientes. A ti te publicó Das Capital. Das Capital fue mi primera editorial. Y nada, entonces eso insertó un par de voces más, que no eran más de 10 voces nuevas, ¿no? Y salió como típico como reportaje que repiten todos los años en el Mercurio, Claro. de los nuevos narradores chilenos, ¿no? Sí, los narradores periodistas jóvenes. hacemos esas Esperando el boom. El nuevo. El nuevo post. Y de ahí, claro, 10 nuevos, por ejemplo, 10 nuevos narradores. 10, ¿no? Entonces, al año, ¿no? Y de ahí se detuvo un poco de nuevo, pero ya después aparecieron una cantidad de editoriales independientes, pero onda, no sé, 30 por año, y también las voces se masificaron. Obviamente, claro, hay proyectos que sobresalen del resto, ¿cierto? Hay otros que están más apurados, creo yo, porque de pronto cada editorial nueva quería tener un nuevo narrador, insertarlo Claro. en el panorama, y se apuraron a lo mejor un poco en sacar algún par de libros, ¿no? Pero sí, está bien, ahora hay como 40 ya por lo menos al año de narradores jóvenes, muy niños, así 20 años, publicando mucho antes de lo que publicó la gente No, y nueva. además, y relacionado como con tu tema en fanfiction, creo que también está el otro circuito, o sea, aparte de las editoriales, tantos fanzines que están saliendo, y también, no sé, Wattpad, todas las plataformas Sí, sí, en las sí. que la gente más joven también está escribiendo y que lo están descubriendo por ahí también. Sí, de pronto se olvida, pero yo soy también de un no, me carga hablar de generación y lo voy a decir, pero de una generación que
que empezó en internet, en los blogs. Yo conocía a toda la gente que son amigos míos ahora y que empezaron a publicar conmigo, ¿no? Al Diego Zúñiga, a Antonio Díaz Oliva, a Roncones, a Simón Soto. A todos yo los conocí por blog primero, y de hecho nos juntábamos, yo viajaba al Valparaíso a Santiago, ¿no? Carreteábamos y hablábamos de libros, pelábamos a todo el mundo en ese tiempo como buen joven, ¿no? Y luego empezaron a aparecer los libros, ¿no? Y a mí de pronto como que, no sé, pesados de Twitter, así, no, porque amiguismo, o sea, hablan entre ellos, ¿no? Nosotros veníamos siendo amigos de antes, de un par de años antes, y seguimos siendo amigos hasta ahora. Es que, bueno, eso es clásico, ¿no? Un poquito envidia también, porque tú te organizas. La dulce envidia, digamos, que sin ella no viviríamos. Sí, o sea, la envidia está bien siempre que uno la canalice para hacer algo. Para aprender del otro. Sí, digamos. sí, por supuesto. No, pero y en tus cuentos también está mucho, como esta comunidad de internet. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como este espacio alternativo, como muy lleno de electricidad, de deseo, de no sé, son personas. No, y tiene que ver con lo que dices tú, o sea, este consejo de ir anotando lo que tú vas o grabando, como te da ese consejo Flor Motúa, ¿no? Ir escribiendo notas. El blog suple un poco eso, el blog parte así, digamos, y tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, Diego Muñoz, Hermes, ¿sabes? Cuando efectivamente las redes no existían, tenía este blog muy divertido de Hermes Antonio, que me acuerdo, nosotros lo publicamos en el diario porque era muy gracioso, tiene mucho humor, en que es como era la voz de un niño, porque eso me encantaría que lo publicara, la voz de un niño hablando de películas en que mezclaba gente, y era tan divertida las respuestas de la gente, oye, usted es tonto, esa no es la actriz, como que la gente no entendía el humor, claro, porque citaba mal, ¿no? Daba mal, decía, confundía una actriz con la otra, pero era así, eso era lo divertido, porque era un niño entonces esa voz era muy divertida, y él partió así, ¿te fijas? Y él, bueno, es guionista en este momento, escribe críticas de cine, etcétera, es un tremendo escritor, y trabajó ahí. Yo creo que es indudable que Internet ha desarrollado un lenguaje muy propio. Los blogs tienen un lenguaje propio, Twitter tiene un Facebook tienen, y es como que la gente cambia de personalidad según la plataforma, ¿no? En Twitter están enojados, en Facebook quieren a todo el mundo. Como hubiera una plataforma para cada emoción. Claro. Una cosa así. En Instagram el ego ahí al máximo, ¿no? Es como intensamente. Pero es que es como creando ficciones todo el día también. Yo creo que eso es lo entretenido, y por eso yo creo que también es importante que la literatura haga también eco de eso, ¿no? Como de que tome los discursos de Internet y los sepa internalizar en el lenguaje literario. Sí, y la idea de fanfiction, ¿dónde partió, digamos? Fanfiction partió porque, claro, estos cuentos, a pesar de que quise que fueran entretenidos, que fueran divertidos, tenía estas notas. Yo estoy en un limbo medio extraño, donde estoy entre, yo puedo pasarle un libro a un académico y lo va a entender de determinada forma, pero se lo puedo pasar a un chiquillo de 12, 13 años y también lo va a disfrutar, ¿no? Eso es bueno. Y entonces quería que fueran divertidos, que fueran juveniles de alguna forma. Puedo postular a los premios juveniles como los premios de adultos. Claro. Entonces, muy bien. ahí me voy. Muy bien. ¿Qué libros salieron este año? Muy camaleónico. ¿Cómo lo inscribo? ¿Con quién me tengo que enfrentar este año? No, me corro para esta otra, ¿no? Y entonces, claro, pasó que todos tienen al final el recurso de la intertextualidad, ¿no? Son todos metarrelatos, todos metarrelatos. Entonces, me puse a dar vuelta una idea de eso, tomé otras aristas además, y si bien el tema de Internet, los blogs, lo había abordado en algunos espacios, nunca había hecho un cuento con respecto a ese tema, ¿no? Entonces aquí lo hice, ¿no? El tema también como de la adolescencia más pura también la adolescencia, como dices tú, la adolescencia en el sentido de que adolece. Sí. Yo entiendo también eso que tú dices, aunque estoy muy lejos de la adolescencia, pero fui adolescente y tengo adolescentes en casa, como pongo yo ese hashtag, y de pronto a mí me pasa que las películas que tratan en la adolescencia y la ven como lo difícil que es, me llegan mucho. No, claro. Porque eso es como Lady Bird. Tuve mucho contacto además con ese espacio etario, ¿no? Entonces conozco el sentido de adolescencia. Ahí como profe. El profe, pues sí, a ver. O sea, como tu propia adolescencia de rockero, digamos. Yo terminé siendo más psicólogo que ¿Y tus alumnos te leyeron? Sí, tengo unas bien fan ahí. Sí. Y fanfiction del fanfiction. Y bueno, y pasó que como todos tienen esta idea como del metarrelato, ¿no? De la cita, otras cosas, y no que pudiera aburrir como diciendo que está citado, pero
claro, me empecé a dar vueltas en cómo podía llamarse, ¿no? Y salió esta idea del fanfiction, ¿no? Que fanfiction es una ficción hecha por aficionados, fanáticos de una obra determinada, que toman la obra de otro autor y la empiezan a escribir la continuación de esto, o si no les gustó dentro de una saga, por ejemplo, lo van cambiando. Es un fenómeno de los años 40, ¿no? Que partió como en los fanzines, que es la época que a mí me gusta del fanfiction, ¿no? Entonces eran escritores de ciencia ficción, de horror, considerados muy ninguneados, digamos, por la institucionalidad, por el mundo editorial, escritural, ¿cierto? Que me encantó esa idea de escritor amateur, ¿no? Que yo me considero un escritor amateur, ¿cierto? Entonces, y luego el fanfiction pasa, digamos, en los años 70 a popularizarse ya con la saga esta de Star Trek, ¿no? Como ahí empiezan a aparecer un montón de relatos hechos por fanáticos de Star Trek. Y luego se reinventa, digamos ya en la última década, a Internet. Y en Internet las páginas de fanfiction escritas por adolescentes, muchas veces me pasaba con estudiantes, ¿no? Alumnos, que me decían, profe, tengo 3 novelas basadas, no sé, en Harry Potter. Harry Potter, mucho. Bueno, pero el caso de la Francisca Solar, la escritora chilena, que también hizo como un fanfiction de Harry Potter, y de ahí eso... De ahí creció. Sí, me estaba acordando de la Francisca Solar, de hecho. Vamos a una pequeña pausa, ¿ok? Volvemos inmediatamente. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Es verdad. Hay una pistola en mi mano y apunto a alguien mientras lo atan. Trato de parecer intimidante y pienso en mi postura. Si debiera cambiarla o mantenerla para no demostrar debilidad. Si debiera sacar la mano de mi cintura y apoyar a la otra con el gatillo. Al mismo tiempo pienso en no perder la actitud, porque al final pocas cosas deben proyectar más actitud que una adolescente apuntándote con un arma justo al medio de la cabeza. Yo ya me habría cagado y meado por todos lados y aún así sabría reconocer el detalle de la imagen. No te movás, te dicen, bastardo culiao. Definitivamente tiene miedo. Esta es Sirenas. Ay, Sirenas, que este cuento a mí me... Hasta la grosería le sale bonita a Marco. Sí, y así lo mismo como, ¡guau! Así pueden sonar los insultos. Así querían ser los insultos, claro. Tienen ese potencial. Este es Sirenas, y como bien se lee en este primer párrafo, es la voz de una chica, de una mujer. Esto lo hace en varios cuentos, no es, vas cambiando las voces. Sirena, yo le puse... Me travestí de género. Claro, de género. Si no lo he hecho antes, lo hice en este libro. Sí. En 2. Aquí hay otras, el del final está muy bueno. No al final, la penúltima. Yo le puse así como sin salida, es muy desgarrador esta historia. Tú decías, tiene humor. Sí, a pesar de que pueda ser algo muy desgarrador, no es algo que tú dices, no, esto no lo puedo leer, porque está tan... Básicamente lo que no tiene es que no es grave, nada solemne aquí. Y entonces se lee, se desliza uno por esta lectura. Eso hay que decirlo. Sirena es potente. Oye, de hecho en el comentario de la Camila Gutiérrez atrás dice como en algunos cuentos van a llorar y van a ser los mismos con los que se van a reír, como que está esa mezcla. La Camila, claro, escribió eso que le dicen Blur. Sí, por atrás. Y nada, me escribió cuando leyó el libro que había quedado muy mal. Y decía, pero no sabía si estaba muy mal o estaba muy bien, porque lo había pasado muy bien, pero claro, también había... soltado sus lágrimas por ahí. Y eso es curioso porque yo quería hacer un libro divertido y también otros amigos que lo han venido leyendo me dicen, es terrible pero es divertido, ¿no? Pero es que es como... Tiene escenas fuertes también. Tiene escenas fuertes. Lo que pasa es que hay una cosa importante que yo creo que cualquier artista debería saberlo, tanto en el teatro, en el cine, en la novela. Tú tienes que finalmente transmitirle una emoción, tu lector, tu espectador, conmoverlo de alguna manera. Ahora, si tú te pones solemne, no lo vas a conmover. No, claro. Entonces yo creo que es lo que tú... Por ejemplo, Chicas con camisetas de los Ramones, que es el último cuento, es una historia bien tremenda, pero
No lo voy a spoilear, como se dice. Porque... Yo me quedé escuchando a los Ramones un rato. Con respecto al cuento de Sirena, igual me gustaría decir algo que, claro, la narradora tiene 13 años, ¿sí? Se pone de acuerdo con un par de amigas para escapar de un centro de menores, ¿no? Claro, donde ha vivido desde toda su vida. Claro, es el Sename. Yo trabajé en el Sename, fue mi primer trabajo. ¿Ah, tú trabajaste? Sí, estuve un año ahí trabajando. ¿Viste que yo dije posición privilegiada? CREAT de Playa Ancha, de hecho, que en el famoso CREAT. Que Piñera demonizado de la forma más espectacular posible. Es una situación igual terrible, conocí testimonios terribles de muchachos y muchachas abusados, golpeados, ¿no? Torturados, de hecho, incluso. Pero también yo creo que es súper importante que ahí dentro de esa dinámica está todo viciado, es todo violento y los funcionarios habrán, digamos, están desprotegidos de igual forma que los muchachos, ¿no? También están vulnerados en sus derechos. Ellos, de hecho, están siempre como, imagínate ahora que Piñera ha ido con toda la televisión a llenarlos de estigmatización, ¿no? Ellos se han manifestado al respecto y tengo ex colegas que están ahí. Y nada, entonces ahí hay una cosa de la violencia que no tiene que ver con cambiarle el nombre al Sename. Y como digo, los funcionarios están igual de vulnerados en sus derechos que los muchachos que están ahí. Ahora, me imagino que sí, evidentemente hay casos excesivos, ¿no? de funcionarios que ejercen violencia contra los muchachos. Bueno, es lo que tú cuentas. Pero también hay gente súper honrada trabajando en estos centros que da la vida por estos muchachos. Entonces, para mí era una idea que quería de alguna forma sacármela. Me demoré mucho en escribir. Yo este trabajo lo tuve el año 2008, no antes, 2007. Y tenía ahí este testimonio. La mayoría de las imágenes que están ahí, que son más fuertes, son testimonios que escuché ahí, cosas que vi ahí durante mi que están ligeramente distanciados con este tema del cómic. La imagen... Sí, pero igual es una película el cuento, ¿no? Está como con flashbacks, ¿no? Eso he trabajado con... Eso hace que uno pueda acercarse a este material, que es muy crudo. Sí. Es tan tremendamente crudo o sea yo creo que la ficción... trabajara a los Dickens o a los Dostoyevsky o al estilo de la novela gótica, pero tú te saltas esto y esto es fanfiction, lo muestras, lo denuncias, pero hace un tratamiento para que sea tolerable. Sí, no, y porque es literatura, es ficción, uno digamos, toma la realidad, uno puede dialogar con la realidad, pero digamos, al final está tratando de contar una buena historia, ¿no? Entonces, eso es importante lo que tú acabas de decir, me acordé de lo que hablaron con Alejandro Sieveking en el teatro de Finisterra, cuando él decía que el teatro tenía que tener poesía, no en el sentido que se recitaran poemas, ¿no? Sino que la particular poesía del teatro. Claro. Aquí también hay poesía. En ese sentido. Hay un guiño, este guiño pop que tiene que ver incluso con la portada, ¿no? Que es como un dibujo de cómic. Sí. Claro. Entonces, pero estás tocando temas muy fuertes y muy actuales. Tú hablabas de Simón Soto, que saca esta novela que Matadero Franklin. A la novela social. Acá hay un cruce, una mirada que quizás está haciéndole un guiño a gente joven en el fanfiction para que se acerquen a esto. Sí, el tema Sename, que es el escándalo, digamos, el horror, o sea, de las manchas que tiene una sociedad, de esas cosas y que es una herida de un país completo, no tiene que ver con un gobierno ni con un Estado. Claro. Es una herida de país. Es un país completo. Y además que es lo que tú dices, por ejemplo, en tu mismo cuento, evidentemente, la gente le encanta dividir en víctimas y en victimarios, y la verdad es que está todo bien cruzado, que es una interacción, es un mundo completo. Y aquí, evidentemente, tú estás desde el punto de vista de ellas, y muestras, como dices tú, cosas que tú viste, y conociste por lo menos, ¿no? Y ciertas realidades. Entonces, eso está muy presente. Pero también, por ejemplo, estoy pensando en las cruces, ya que hablas de las jóvenes. Claro. Las cruces es curioso porque uno lo sigue, este cuento feliz, pero básicamente son 4 días de un grupo de... veraneo. La playa. La playa, unos que van a la playa. No voy a hacer spoiler. Spoiler. Y es como el cotidiano de estos chicos. Simplemente. Y eso ya es asombroso. Y eso es lo que me parece interesante. Yo quería entrar un poco eso, también como para, nuevamente la cita a la música, como un disco, ¿no? Como pasar de una canción que puede ser un single, a otra que es más pausada, a otra que es más rápida, más rockera. Sobre todo a mí que me gustaban las bandas que cambiaban mucho de estilos dentro de un mismo disco, ¿no? Entonces, quería un poco hacer eso y claro, y como venía el tema de la violencia, un poco el tema de la nostalgia, la comedia con la que abre el libro, ¿no?
y poner así un rato cotidiano, que también es un género bien interesante, me gusta lo cotidiano, no lo había probado de forma tan directa. Salió este cuento, en realidad lo escribí cuando Nicanor Parra cumplió los 100 años, ¿no? Sí, porque lo citan acá. Sí. O sea, que son muchachos que claro, en algún punto tienen la idea de ir a la casa de Nicanor Parra. El peregrinaje poético de la playa. Y que digamos, es como un hito, ¿no? Como querer ir a la casa de Nicanor. Sí, tú tuviste la casa de Nicanor, te abrió la puerta, no te la abrió. Claro. Es un clásico. Pero todo eso velado, ¿no? Porque en realidad ellos están preocupándose de veranear, de tomar copete en la playa, ¿no? Copete, la fogata, la niña, claro. El cotidiano de ellos. Sí. Eso es bien... Sí, importante, igual darle un lugar a ese cotidiano. O sea, como... Claro. Y quería escribir además de esa zona del litoral, ¿no? Como de las cruces, el Tabo, ¿no? Que igual me parece una... recuerdo, ¿no? Sí. Pero yo soy de Valparaíso, ¿no? Sí, pero también la conocí de paso, ¿no? Entonces también mi mirada de eso tiene que ver con un par de días, ¿no? Pero yo me acuerdo que siendo igual de Valparaíso, que es una provincia, pero es una ciudad, ¿no? Estar ahí como con otro ritmo, con otra mentalidad, también me causaba envidia de alguna forma, como pueden vivir tan relajados, ¿no? No, y hay una parte muy divertida que tú dices, claro, tú eres de Valparaíso, hay un personaje que dice una cosa así, ustedes los santiaguinos, todo en la playa, todo lo que más allá de la playa. Es típico, claro. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. Todo fue la ciudad. No, yo me pregunto, ¿y a qué playa? Claro. No sé. La playa, la nieve, como si... Claro, la playa, Sí, la nieve, es que somos tan angostitos, y en el fondo Al por sur, eso. es como voy a ir al sur, como todo es un... Y no se puede perder el norte. Claro, ¿cuál norte? Ahora, tú tienes además un centro cultural, Casa Ajena, Sí, ¿no? En el barrio Matasur. Sí, ahí me hace que hace un par de años yo me vine a Santiago a vivir definitivamente el año 2013, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que había un circuito de casas culturales que hacían actividades, ferias, ¿no? Exposiciones, talleres, tocatas, ¿no? Y que era para mí ideal porque lo hacían los días domingos, ¿no? Entonces yo trabajando de profe, de repente viernes no podía salir, no me daba el cuerpo, y el sábado, no sé, junta con los amigos y quería ver música, y de pronto el domingo... tipo mediodía, porque de día para no molestar a los vecinos, porque son casas, ¿no? Sí. Se transformó en alguna forma ¿cómo se dice? Una rutina, ¿no? Entonces yo agarraba un grupo de amigos, vamos a ver a estas bandas, que hay unas escenas bien interesantes que son música piola, ¿no? Como sonidos acústicos, ¿no? No hippie, pero sí más como indie, ¿no? Indie pop, indie rock. Y nada, pues de pronto salió la posibilidad de irme a vivir a una casa en el barrio Mata Sur, con unos amigos, ¿no? Y nada, pues una tremenda casa con un tremendo patio, y dije, tratemos de hacer algo parecido. Y ahí hemos estado ya 2 años haciendo actividades, casa ajena le pusimos, ¿no? Una casa arrendada. Y nada, yo ahí hago mis talleres a veces de todo. En realidad yo los disfrazo de talleres literarios, pero a mí no me gusta hacer talleres literarios, entonces son talleres de fanzine, de edición, de corrección, más que nada como de producción de libros y textos, ¿no? Y estimular la imaginación, digamos. Sí, es muy bonito porque a mí me llega, no sé, gente de otras áreas, ¿no? De la sociología, de la enfermería, profesores me llegan ahí, entonces es muy bonito porque si bien hablamos de literatura y de escribir y todo, en el fondo estamos buscando incentivar la creatividad, explotar el área creativa de cada una de estas personas para que después lo puedan aplicar también en sus respectivos rubros. Y nada, y eso, hacemos tocata igual bien seguido también en Casa Ajena. Nos quedan poquitos minutos. Siempre recomendamos cosas aquí. ¿Qué recomiendas tú, digamos? Me pidieron mis libros favoritos, pero como lo hice toda última hora, tomé lo que estaban en el velador. Eso es importante. ¿Qué son los favoritos del y en el lado derecho, o sea, al costado, que ya los leí, ¿no? Entonces, o lo que estaba por lo tanto lo puedes recomendar. Claro, mira, encontré que es acerca de comer carne, de Plutarco, que me lo regaló mi amigo Juan Manuel Silva. Ahí hay cámaras, no sé si... Sí, ahí lo estamos mostrando, sí. Y igual que una abuelita, ¿no? Que yo me acuerdo que leían como los ¿cómo se llaman? Los rezos antes de dormir. Yo a veces recurro a esto y por eso está en mi velador. Claro, él habla un poco de la moral que desarrolló, claro, del tema moral de comer carne, ¿no? Que lo ve de forma negativa, a pesar de que, por
Plutarco no era vegetariano. Yo no me considero vegetariano, sí, no como carne hace mucho tiempo, pero por ejemplo no me gusta lo religioso, entonces yo si quiero comer carne algún día voy a comer carne sin ningún problema. Pero acá me recuerda un poco porque para mí el tema tampoco es la carne, sino cómo nos relacionamos con los entornos, ¿no? No solo con los otros seres vivos quienes explotamos, sino también entre nosotros como humanos nos explotamos todo el tiempo. Yo creo que ese es el gran problema de la sociedad, más allá del capitalismo, del machismo, de todo. Yo creo que estamos explotando siempre a alguien. Entonces eso me ayuda un poquito a pensar en eso, por eso para mí es como un rezo. Y esta novela que es tremenda, que yo se la recomiendo a todo el mundo, Entre hombres, de Germán Maggiori, que es un argentino. Es una novela que fue publicada hace unos 10 años en Argentina, pero pasó muy desapercibida a pesar de que fue en una editorial grande y ha sido rescatada por distintas editoriales independientes en el último tiempo. Esto es una novela negra, donde los policías, que son los tipos que están, digamos, llevando un caso adelante, son los tipos más pervertidos y malulos del mundo, ¿no? Se enfrentan a un caso donde están relacionados políticos, los jueces, ¿no? Y aparte está todo el tema del conurbano y la marginalidad de Buenos Aires, muy bonito, con un lenguaje muy también elaborado. Traje hartas cosas, si esto es muy larga, me corta. Vaya. Ya, este Amor no es para cobardes, que es de un escritor peruano que se llama Martín Roldán, que también súper interesante. Él tiene una novela media emblemática en Perú que se llama Generación Cochebomba, que él relata la vida en los 80, imagínate, donde la juventud se dividía entre ser punks, ¿no? Entre punk rockers, o subte, como le decía yo que le dicen allá, o meterse a Sendero Luminoso. Entonces era una dicotomía siempre violenta y siempre ahí en los extremos. Pero aparte él de ser bien punk rocker, también es hincha histórico de la barra de Alianza Lima, del Comando Sur. Y acá son sus cuentos basados en las barras bravas, que para mí es algo súper ajeno. Yo detesto el fútbol con todo mi corazón, pero fíjate que aquí me ha ayudado un poco a entender la idea como de comunidad que existe, que también son microespacios súper interesantes. Este libro lo quiero recomendar. Bien, si me gusta. Y lo último, chileno, estos 3 cómics, ¿no? Que son de este año, que son furor este año. Yo lo he visto en las ferias, los chiquillos en todos lados. Esto es, Castro y Salinas, el dibujante, Castro el guionista, Janequeo, Galvarino y Caupolicán, que ellos han tomado la mitología mapuche. Pero a mí lo que me interesa es que se han salido como este tema conservador que uno a veces toma para tomar los mitos locales, ¿no? Y fíjate que lo hicieron como superhéroes, ¿no? Que aquí los puristas, ¿no? Deben volverse un poquito locos y está lo que me importa a mí más allá de todo eso, que es una súper buena historia. Meten ahí a Alonso Ercilla como personaje, que es incluso un poco enemigo de estos tipos, porque él escribe la historia de la pinta de los españoles, ¿no? Entonces, súper interesante. Para convencer más españoles que vengan. El cómic chileno yo creo que siempre tiene momentos bien importantes, y esto es uno de ellos, y ojalá que salgan muchos más números de esta trilogía. Agradece. ¿Tú? Así volando rápido, no sé. Volando, ¿sí? Yo traje 2, traje uno que me encanta y que es Papi, de Rita Indiana. Ella es escritora de Rita Indiana, sí, y hace toda una lectura de un padre que la abandona y ella dice que su padre es como Freddy Krueger o como Jason, porque aunque lo maten vuelve. Y como que hace toda una reflexión con la cultura pop que es buenísima. Ella, todos sus libros. Y uno de los últimos premios Herral de República Luminosa, de un español, Andrés Barba. También una novela súper inquietante de una ciudad pequeña, una ciudad en provincia, que le empiezan a invadir los niños. Empiezan a llegar niños y empiezan a pasar cosas perturbadoras. Claro, y acá invaden los niños y se llevan otros niños igual, pero sí. Eso, rápidamente. Bueno, y hay que recomendar el manual para robar en el supermercado, un libro muy de desobediencia civil, muy desafiante, ¿no? Muy punk. Y muy provocador. Y de un autor, Daniel Hidalgo, no sé si lo ubican. Bueno, y como él dijo, yo se los recomiendo, fanfiction. Está tan bien escrito. Cada uno de sus cuentos tiene ese poder que debería tener cualquier artista, de conmoverlo a uno. Se los recomiendo. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias, María José. Feliz de estar aquí. Nos vemos en otro del Fin del Mundo pronto en Bio Bio TV. Gracias. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.